Antonio Maillo, siguiendo la estela del poeta Luis Cernuda, ¿puede el hombre esconder lo que ama? No debe. El hombre no debe esconder lo que ama, ni el hombre ni la mujer. El ser humano, como se refería Luis en el poema, ¿no? Famoso. Y creo que nunca debe dejar de decir lo que ama ni de sentir. Saliste del armario en el año 94 y ya tuvo consecuencias políticas. ¿Cómo fue? ¿Qué estaba pasando? Bueno, eso parece, yo nunca he sido partidario de esto de cómo salir del armario como un elemento fundacional, pero sí es verdad que las circunstancias te ayudan a eso, ¿no? Bueno, pues simplemente reconocer tu propia identidad, ¿no? Que no es fácil, ¿eh? En los años 90 no era nada fácil, y en los años 80 menos todavía, por mucho que se diga. Y fue un proceso que coincidió además con el calendario de las elecciones municipales, en las que yo llegué a estar ahí propuesto para ser candidato a alcalde y renuncié a ello, sí. En Sanlúcar de En Barrameda. Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Usted es profesor, eres profesor, Antonio. Las generaciones de hoy lo viven de otra manera. ¿Ha habido una verdadera revolución sexual? Ha habido una verdadera revolución, casi sin adjetivos, ¿sabes? Porque cuando después de todo el tiempo que estuve dirigiendo Izquierda Unida Andalucía vuelvo al instituto en estos últimos 5 años, una de las cosas más hermosas que me he encontrado ha sido el cambio percibido absolutamente en las relaciones del alumnado, en la revolución feminista y también en la diversidad sexual. Hay una normalización de las opciones que me lleva de esperanza, porque yo siempre lo he visto como una sana envidia, si se puede decir que la envidia es sana, de decir, joder, si yo hubiera estado en el instituto en estas condiciones en las que están mis alumnos y mis alumnas, con esa normalidad a la hora de hablar de la diversidad sexual, con una expresión de experiencias sexuales que no están bajo la férula del pecado, me parece formidable y sobre todo muy esperanzador, y es lo que me hace a mí ser muy optimista, ¿no? Hay un discurso ahí muy de queja o de derrotismo que yo no lo comparto respecto a los jóvenes. Y tienes algo que enseñarles en esta materia seguramente a tus alumnos, y tus alumnos y alumnas seguro que te enseñan a ti también. Bueno, es que nos enseñan mucho, sobre todo cuando desde la cotidianidad se abordan los debates, ¿no? Y de hecho, en este último tramo, hace 3 años, montamos en mi instituto un grupo de apoyo LGTBIQ+, con alumnos y alumnas del centro, que fue muy bello porque además iban por las clases, la hora de tutoría, explicando las propuestas, y además ganamos un concurso de cine de SGAI en Sevilla, y fue una experiencia bastante hermosa porque demuestra que las cosas han cambiado mucho en los centros, ¿no? Fíjate, ahora con el auge de la ultraderecha, bueno, con el imperio de la ultraderecha ya, se analiza que las generaciones jóvenes son los chicos los más reaccionarios y las chicas las que van más avanzadas, las que son vanguardia, ¿no?, social. ¿Crees que es así? ¿Tú que has estado en contacto con esta generación? Yo lo he percibido en mi instituto, que hay un sesgo de género en los planteamientos que yo te hago. Es decir, hay un elemento de vanguardia clarísimamente en las chicas, y los chicos, no es verdad que todos los chicos ni mucho menos sean reaccionarios, pero es verdad que hegemonizan los espacios en cuanto a que los mensajes reaccionarios son los únicos que se escuchan, pero no son ni mayoritarios ni los más sentidos entre el propio alumnado masculino. Pero sí es verdad que hay un sesgo de género que se refleja en las encuestas y que yo lo he percibido también en mi experiencia como docente. Entonces hay esperanza, ¿no? Hay absoluta esperanza. Reivindico unos jóvenes, mira, Sato, yo veo comparativamente que son gente que se le ha quebrado el contrato social que nosotros teníamos, donde se identificaba el esfuerzo, el estudio con una mejora en tus condiciones de vida. Eso está quebrado, y a pesar de que ellos saben que estudiar, esforzarse y buscarse la vida no les va a garantizar vivir mejor que la generación de sus padres, sin embargo siguen luchando, y a mí eso me parece que es una lección que nos están dando generacional formidable. Están luchando a sabiendas de que se ha roto el contrato social que había anteriormente, ¿no? Volvamos a estos mediados de los 90. En aquel Sanlúcar de Barrameda, ¿había espacios para el amor no heterosexual? Claro que había, además un pueblo muy divertido, muy... Sanlúcar es un sitio que me recuerda a una etapa de mi vida de mucha alegría. Yo creo que no me he reído nunca en mi vida, tanto como el tiempo que estuve allí, con un sentido del humor y una visión muy positiva de la vida. Y claro que había, quizás las cárceles las teníamos nosotros,
Ese es el proceso. El problema es que los entornos sociales, es verdad que no te ayudaban a liberarte, pero muchas veces creo que el que se buscaba la vida la encontraba. Eso es así, ¿no? Y de hecho, bueno, pues uno se da cuenta de que al fin y al cabo, en momentos donde tienes que decidir y acompasar tu sentimiento y tu opción sexual, que no era la mayoritaria, ni era la que se esperaba de ti, etcétera, bueno, pues había un espacio que te abrazaba, ¿no? a esa osadía y esa audacia. Ujú. Hablamos del año 94, fue en el 95 el pico más alto de muertes en el Estado español por SIDA. ¿Cómo vivías aquello? ¿Qué te produce recordar esto? Sí, yo tengo 58 años y los que vivimos todo el proceso de descubrimiento de nuestra propia opción sexual en un contexto donde el SIDA no es lo que es ahora. Estábamos hablando de una etapa de mortalidad brutal en todo el mundo. Y, y yo siento como que salí de un armario y me metí en otro casi, que era el condicionamiento de las relaciones eh, por la extensión de la enfermedad, una enfermedad que provocaba muerte, que además generaba inseguridad en quienes la padecían. O sea, hemos vivido una etapa durísima vinculada a una enfermedad que no podías además decirla y que bloqueaba las relaciones. Yo recuerdo perfectamente un caso de un chico que todo el mundo presupuso que por ser homosexual había muerto repentinamente de SIDA y durante tantos años todo el mundo había asumido eso y descubrimos muchos años después que no había sido SIDA, pero era tal el bloqueo, no se hablaba, no se hablaba, se miraba para otro lado porque se era incapaz de asumir eso que convivía con los deseos de descubrirnos y de ser felices en el fondo, ¿no? Entonces, pasas de la carga del esfuerzo que tiene el reconocer tu identidad sexual, que no es la mayoritaria, que tienes los miedos a ser aceptado, a después el fantasma del SIDA y las muertes de gente de nuestro entorno, porque han fallecido mucha gente. Hay una generación de entre los 65 y los 76, 77 años que está diezmada en España y de la que no se habla, pero se nos ha ido mucha gente. Ujú. Gente que de repente desaparecía. Gente que desaparecía, parejas que como no había matrimonio, no eran reconocidas por las familias del enfermo como pareja y no les dejaban entrar en el hospital. Eso ha sido así. Y recuerdo estremecido un caso que me llegó muy cerca de unos amigos que falleció uno de ellos y la pareja, cuando volvió del propio entierro, se encontró con un cambio de cerrojo en su casa y no pudo entrar a su casa. Y no tenía capacidad porque la casa era del compañero que había fallecido. Y se tuvo que ir a su pueblo, en fin, escenarios absolutamente estremecedores con respecto a la enfermedad, a la falta de garantías legales y al ostracismo social, ¿no? Entonces, llega un momento en que uno le cuesta trabajo reconocer tu identidad y tu opción y ahora cuando la asumes resulta que te encuentras con el fantasma de la enfermedad impregnando y condicionando las relaciones sexuales que nos condicionaron a todos y a todas en ese tiempo, ¿no? Ujú. Se culpaban determinados espacios, ¿no? En lugares de encuentro entre... Bueno, se culpaban sobre todo colectivos. Ujú. Era un disparate de tal calibre que se condenaban a colectivos. Y digo de tal calibre porque llegó un momento en que el propio colectivo homosexual asumió que, que lo que transmitía el VIH no era el sitio donde tú hicieras sexo o practicaras sexo, ¿no? O si era homosexual o heterosexual, sino la práctica, el riesgo en la práctica. Y por tanto, hubo una asunción de determinados argumentos absolutamente delirantes. Por ejemplo, que solamente afectaba a hemofílicos, drogadictos y homosexuales. Y de pronto hay un montón de gente heterosexual que se contagia de VIH porque evidentemente el riesgo estaba en la práctica, ¿no? O lugares que había más probabilidad. Mire usted, te puede ir al hotel más lujoso del mundo o te puede ir a una sauna o a un parque en la afuera de una ciudad, que el riesgo no está en dónde lo hagas, sino en qué y cómo lo haces, ¿no? Y sin embargo, dentro del colectivo homosexual se asumió esa victimización o doble discriminación en torno al relato que se imponía, que suponía un relato que te marcaba y te machacaba socialmente, ¿no?
Quizá hace falta una reparación a esta gente que ya no está, pero a sus familias, a sus parejas, memoria histórica también en esto, ¿no? Hace falta una memoria. A mí me parece estremecedor cuánta gente se nos ha ido sin que haya sido, haya habido consuelo en el entorno, ¿eh? O sea, que se ha añadido al sufrimiento de una enfermedad que era incurable entonces, en los años 90, en muchos casos, el ostracismo social, el silencio, es decir, el que no podías decir de que había fallecido alguien, porque era como una vergüenza familiar, las quiebras emocionales que se producían cuando las familias que no querían reconocer ni siquiera la pareja de tu hijo condenaron a esas parejas a ni siquiera compartir los últimos momentos. Es que lo habla 2025, yo lo comentaba a mis alumnos, no daban crédito, ¿no? Pero también los alumnos también son un buen termómetro de lo que se llama la evaluación por contraste, ¿no? Su extrañeza y su escandalización también significa lo que este país ha avanzado, ¿no? Y no debemos de perder esta perspectiva, pero sí hace falta una reivindicación de la memoria, sin lugar a dudas. Se lo merece, ¿no te parece? Vaya que sí, 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 desde luego. Andalucía es muchas veces objeto de las obras de arte, de las canciones, de los poemas, la literatura, como el propio amor, ¿no? ¿Qué tiene Andalucía que parece que es un buen lugar para amar? Bueno, yo creo que todos los sitios son buenos lugares para amar. Pero algunos se cuentan más que otros, ¿no? Eso sí, lo que Andalucía ha tenido ha sido una magnífica tradición literaria y creativa. Hay mucho componente del sur, el sur de Italia también es un espacio muy creativo. Yo creo que también la literatura, la mejor literatura surge de coordenadas de mayor dificultad de carácter social o económico, brotan de ahí una mayor... El hambre agudiza el ingenio, lo dijo Cervantes y yo lo ratifico, desde luego, y desde una Andalucía que ama literariamente y una Andalucía que ama carnalmente. Yo creo que Andalucía es una tierra relativamente tolerante. Digo relativamente porque hay que matizar mucho en esas posiciones, pero sí podemos decir que, por ejemplo, en nuestro país, la franja levantina de Cataluña a Andalucía y Madrid, pues han supuesto unos espacios más amables para desarrollar, por ejemplo, la diversidad sexual, con mucha más tolerancia social, vamos a decirlo así, que en otras partes, ¿no? Y en Andalucía se ama muy bien, ¿tú qué te crees? El colectivo LGTBI siempre ha encontrado huecos para amar cuando la sociedad no quería verla, ¿no? Claro. No quería verlo. ¿Qué lugares recuerdas de tu Andalucía o Bueno, de otros lugares? ¿Qué lugares mágicos recomiendas que la gente Las conozca? playas formidables, ¿no? Las playas son los territorios más fascinantes para encontrar el amor y practicarlo, ¿no? Y a mí me ha gustado también, mira, hay una cosa que eso sí me ha gustado mucho de Sevilla, pero de siempre, porque Sevilla es una ciudad en ese sentido muy divertida, ¿no? Que es ligar desde la cotidianidad, es decir, tú vas por una acera de pronto y hay una mirada que se sostiene unos segundos más y hay una conexión, ¿no? Sevilla ha dado siempre mucho juego en ese sentido, en un escaparate. A mí en esa cotidianidad me ha gustado mucho siempre encontrarme a gente. Bueno, de hecho, he tenido hasta parejas que he conocido así. O sea que muy bien, maravilloso. Un ligón por la calle, No, no, amarillo. no, 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 no. Sino situaciones que se han dado que uno no esperaba y que al final han tenido más recorrido del que uno pensaba, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, en el 2021, Jesús Pascual publicaba el documental Dolores Guapa, ¿no? Que Sí, habla muy del interesante colectivo ese LGTBI dentro de documental. las cofradías de la Semana Santa de Sevilla. ¿Este ambiente es propicio también para la libertad sexual? Cuando parece Bueno, que es el catolicismo que es todo lo contrario, ¿no? Yo creo que eso tiene muchos matices. Una cosa es que haya mucha gente que es gay, que le guste y que estén en el mundo cofrade, y otra cosa es que el mundo cofrade tolere ese tipo de cosas que con carácter general te digo yo ya que no. Y oficialmente tampoco. Otra cosa es que se mire para otro lado. Eso tiene muchos matices, pero la religiosidad popular en Andalucía no se entiende sin una aportación o una visión homosexual, ¿no? O de gente de condición homosexual que está muy implicada en esos contextos, pero cuidado, que ahí hay mucha doble moral y también gente que se contiene de decir cosas o
o que se mantenga la apariencia de que no haya contradicciones, de que no demuestres con la pareja. Hay toda una serie de matices que lo refleja bien el documental, lo refleja bien, pero no es todo así tan transparente y tal. Yo creo que hay una tolerancia cotidiana, pero en la oficialidad no me cabe la menor duda de que no se te ocurra hacer oficial o nada de tu ostentación de homosexual porque ya se han dado casos de gente que ha sido excluida por eso, ¿no? Me contabas que el Ítaca es un bar de ambiente, una discoteca de ambiente histórica, de Sevilla, además. que cuando es la madrugada a veces pasa la Virgen y se queda vacío, ¿no? Bueno, yo no sé, porque yo hace mucho tiempo que no voy, pero cuando en una ocasión que vinieron unos amigos míos alemanes que le enseñé la Semana Santa, me acuerdo que me quedé en estado de shock cuando de pronto en una madrugada estábamos allí. Ellos no estaban muy interesados ya habían visto algunas procesiones y dijeron, bueno, vamos a ir a sitio de ambiente y tal. Y de pronto aquello se vació, pero vamos, se quedó en un cuarto. ¿Y qué ha pasado? No, pues que pasaba la Macarena. Ah, vale, pues muy bien. Bueno, pues toda esa mezcla, esa mezcla, fuera de Andalucía a lo mejor no lo entiende tanto la gente, pero sí es verdad que se produce porque hay una mezcla de religiosidad popular, a la gente le cabe todo. Quiero decir que hace compatible, vamos a decirlo así, hace compatible muchas devociones, ¿no? Y la tradición, ¿no? La tradición popular, más allá de la Semana Santa, de la religión, la copla también es un refugio en el que muchas personas LGTBI se han visto reflejadas, ¿no? Claro, el problema es, no el problema, sino cuando el armario era el único espacio donde tú podías vivir, pues el sistema tenía determinada salida, que eran las toleradas. ¿Cuáles eran las toleradas? Pues bueno, mientras, con muchas comillas, bueno, pues el mariquita que viste santo se permite, pero no el que tiene pareja, ¿no? Es decir, hay una estratificación y se puede llegar, hasta aquí hemos llegado, ¿no? ¿Hay vías de escape? Sí, hay vías de escape, y otra era la copla. Bueno, la copla es toda un subtexto con claras connotaciones homosexuales y que de hecho los redactaban homosexuales, porque el gran autor de copla fue Rafael de León, que era un homosexual además muy reconocido y que evidentemente en las coplas había mucha connotación homosexual y muchos en el armario lo leíamos así. Por eso nos gustaba tanto la copla en esos años, porque nos daba salida a otras connotaciones, ¿no? Desde la marginalidad, desde el humor, tal. En este caso, cuando hablabas de Andalucía, por ejemplo, un escritor gaditano como Eduardo Mendicuti, ¿no? ¿Cuánto ha contribuido a que nos identificáramos, o más que identificarnos con sus personajes de las novelas, a sentirnos liberados a través de la lectura y sobre todo a una dimensión del humor frente a cierta tendencia que había en los autores anglosajones de literatura de carácter homosexual, que siempre lo vinculaban a elementos trágicos y siempre de tensiones y de dolor y de infelicidad. Eduardo, yo creo que le tenemos que deber mucho, ese sí que merece homenaje porque nos contribuyó al humor y la alegría, ¿no? A una especie de militancia desde el humor, desde la alegría, y yo creo que eso nos ayudó mucho a mucha gente. Y la copla también nos identificábamos porque en el fondo en ese subtexto nos sentíamos con esos amores tan absolutamente apasionados de rompirrasga, de rompernos de tremendismo, ¿no? Y que refleja muy bien gente como Marifé de Triana, como Rocío Jurado. Rocío Jurado, por ejemplo, hay una canción que se llamaba El Clavel, creo que se llama, decía, me importan tres pitos que diga la gente que voy y que vengo por el Arenal era un barrio que hay al lado del río, dice, y que tengo gastadas las losas del puente de tanto cruzarla por la madrugada. Es decir, el amor furtivo, ¿no? El amor clandestino, el amor por encima de todo, y el clavel como símbolo del órgano sexual masculino, obviamente. O sea que hay un enlace además con la elegía latina, con Federico García Lorca, en fin, con toda la poética amatoria española, ¿no? ¿Hay belleza dentro de relaciones dentro del armario? Dentro del armario no hay belleza. No, porque no estás con toda la libertad, no estás desarrollándote como se desarrolla todo el mundo, en su expresión de sus sentimientos, en trasladarlo a tu familia, a tus amigos. No hay en ese sentido belleza. Otra cosa es que se puedan dar circunstancias que las viva después con cierta belleza, porque te obliguen. Pero, o sea, yo por ejemplo, mi primera relación la tuve con un chico que nos conocimos porque
los dos éramos parejas de dos chicas amigas, ¿no? Y se rompieron, por casualidad, se rompieron las dos relaciones y seguimos nosotros manteniendo una cierta relación de amistad a raíz de ese conocimiento y nos convertimos en la primera pareja, fíjate, el sitio más lejano en el que uno podía pensar que podía haber alguien con el que compartir un proyecto. Pero claro, un proyecto en el armario, un proyecto en el que se sufre mucho, se tiene mucho miedo a ser rechazado, se tiene mucho miedo a la marginalidad, se tiene mucho miedo a que la gente a la que tú quieres no te entiendan, ¿no? Estoy hablando del primero de los 90, hace ya 35 años, pero es que era así. Entonces, dentro del armario no hay belleza, dentro del armario hay oscuridad y mucho sufrimiento. Lo vivo como parte del proceso, sin sentimiento de mártir, pero no, yo estoy encantado y me encanta ver a los jóvenes y a las jóvenes aquí cómo desarrollan y se forman, tienen su formación sentimental y su expresión, ¿no? Lo que uno echa más de menos cuando está armarizado es expresarle a la gente que tú quieres tus sentimientos. Eso lo hemos tenido que digerir hacia adentro. No estoy de acuerdo que haya belleza en el armario. Hay una especie de mantra que parece que para vivir fuera del armario es mejor las grandes ciudades que el mundo rural. Hay una reacción ahora también que hay determinados festivales que están LGTBIQ+, que se están haciendo en el mundo rural, reivindicando la ruralidad y lo LGTBI también. ¿Cómo lo ves tú que has vivido? Pues que yo que he vivido en el mundo rural muchos años, es verdad que no es la misma, de la misma forma que se vive en una ciudad, pero evidentemente la normalización tiene que partir por el hecho de que nadie se tenga que ir de su territorio para desarrollar su sexualidad. Y el hecho de que todavía en las ciudades haya un plus de mayor tolerancia o por lo menos de mayor desarrollo de tu vida o un ideal de desarrollo de tu vida significa que todavía no hemos normalizado. Yo he vivido mucho en el mundo rural y ha sido experiencia formidable. Es verdad que te acota mucho más, pero de ningún modo puede evitar un desarrollo satisfactorio. Yo creo que ese sentimiento que hay de que en la ciudad pues puedes abordar mejor tus relaciones, aparte que después la realidad es mucho más matizable, porque te crea una expectativa que puede generar mucha frustración, creo que también es un síntoma de que todavía no hemos normalizado los entornos, pero evidentemente se han mejorado muchísimo, ¿no? Yo tengo como un plus de orgullo que, por ejemplo, yo he sido muchos años director y jefe de estudio de instituto y a mí nunca nadie me ha puesto ninguna pintada ni nada que pudiera tener vinculación con mi opción sexual y la gente lo sabía. Así que en eso yo creo que el mundo rural es más tolerante de lo que parece. También es verdad que todo es siempre muy matizable, todo es muy matizable porque hay un sentido de clasismo, en la tolerancia, en la mayor o menor tolerancia también respecto a lo gay, que si quieres después hablamos. Pues sí, hablemos. No, por ejemplo, si hablamos del gay capitalismo o de la identificación. Algo que pasa también en las ciudades grandes, sobre todo, ¿no? Que claro, hay un modelo de consumo, que aquí una celebración. tú eres gay, entonces eres el que tiene que estar a la moda porque gastas las mejores colonias, la mejor ropa, te gastas una pasta los fines de semana y entonces, no, a ti no te quieren por gay, a ti te quieren por consumidor, tío. Y a partir de ahí después hablamos, ¿no? Y creo que eso ha distorsionado mucho, además, un movimiento que fue un movimiento muy liberador y vinculado a los feminismos. Es decir, nosotros bebemos del feminismo y aprendemos de unas prácticas pues de una modificación del liderazgo, rotatorio, menos identificado a cómo habían sido los liderazgos masculinos. Si el movimiento gay está muy identificado en una simbiosis con el feminismo, que después se ha quebrado, por desgracia, y que tiene mucho que ver, y después que ha tenido una deriva en el gay capitalismo que a mí me ha parecido muy dañina, ¿no? Porque además se ha hecho mucho daño a la gente joven, identificándolo como que ser gay tenía que estar asociado a una serie de valores, todos ellos vinculados a un consumo absolutamente inoportuno y nefasto, y no vinculado al desarrollo afectivo como pudiera ser en la gente heterosexual, ¿no? Y creo que ahí se ha hecho daño, se ha quebrado mucho un proceso de normalización respecto a la diversidad sexual y en ese sentido creo que había que recuperar un poco lo cotidiano, ¿no? Como forma de normalización. Ese sería un poco mi programa sobre esto, ¿no? Hace unas semanas en Público dábamos unas noticias sobre cómo la policía en el centro de Madrid, en la gran ciudad
donde se supone que la libertad sexual en España está más al día a día, ¿no? Cómo la policía hace redadas para pillar en locales gays a chicos maricas y relacionarlos con el consumo de drogas, intentar vincular todo esto. ¿Qué opinión te merece Hombre, a mí me esto? preocupa que, por ejemplo, se haya producido, leí en público precisamente a una persona que sintió cómo su apariencia fue la que le determinó a que le abordaran, ¿no? La policía. A mí me parece muy preocupante que se establezcan esos criterios en una actuación que debe hacerse además con el tema de droga, pero no con un elemento discriminatorio, ¿no? Que es lo que me preocupó mucho la noticia que se expuso. En ese sentido yo creo que habría que hablar de dos cosas. Una, bueno, el capitalismo también se ha nutrido de como unas prácticas en las que parece que ser gay también tiene que ser, estar vinculado a algo que por otro lado aparece en otros escenarios de ocio, ¿no? Que es el uso de estupefacientes para la diversión. Me parece que eso es un error, lo introduzco dentro de la crítica general que hago al capitalismo, ese consumo sea de lo que sea. Me parece que es un error y una vulnerabilidad de quien lo hace, pero lo que sí me preocuparía es que los criterios de discriminación que se producen, o de discriminación además literal, que es la selección de personas sobre las que indagar en operaciones de droga, tengan que ver con la apariencia, ya sea racializada, que también se producen, no lo olvidemos, y también por aspecto afeminado o de homosexual, ¿no? Y entonces a mí me parece que hay que estar muy vigilante si esto ha sido una cuestión puntual. Y ¿sabes qué? Que posiblemente la denuncia que surgió en público haya establecido un mecanismo de corrección que les haya impedido a determinados sectores policiales a seguir desarrollando, si es que tenían previsto hacerlo así, con esas prácticas, ¿no? Ojalá Sea así, para ellos, ojalá sí, sea sí. así. Pero eso no quita que haya que analizar algún día todo lo que está vinculado a la diversión asociada al uso de estupefacientes, que a mí me parece también un error desde el punto de vista grupal, ¿no? Vamos a decirlo así. ¿Te has podido enamorar alguna vez de una persona de derechas? Pues mira, ha dado la casualidad de que no, ¿eh? No le he preguntado, no le he preguntado. Pero no, difícil, verá, no es que, no lo sé, fíjate, no se me ha dado el caso, no se me ha dado el caso. Hombre, se me ha dado el caso de alguien, no voy ahora a tirarme, pero en una ocasión un tipo que iba detrás y pesado ya, esto era muy jovencísimo yo, si no se daba. Y entonces me llamó la atención que el chico pensaba que a mí me iba a ganar nombrándome sus bienes materiales. Tenía un cochazo de super lujo, tenía un apartamento en la mejor zona de Ibiza y tal. Y entonces me llamó la atención esos mecanismos de persuasión. Y sí, después me dijo él que era de derecha, pero nunca me llegué a... Vamos, no, para nada, no me atrajo, porque me echaba para atrás que los mecanismos de seducción que tenía eran unos mecanismos muy materiales, lo cual me hacía entender que estábamos viviendo en dos mundos diferentes. Y no se ha dado caso, o sea, no le he preguntado a nadie. Sí es verdad que tengo una constante en mis parejas, que es que no son una gente especialmente comprometida con la política como yo lo soy. Tienen su idea, vamos, de izquierda prácticamente todo el mundo, bastante de izquierda algunos, pero no con una vinculación como la que yo tengo. Parece como que de manera inconsciente busco personas que no me involucren 24 horas en los espacios donde estoy en otro momento, ¿no? Porque si tengo una pareja que está tan politizada como yo, pues entonces posiblemente yo no sería capaz de gestionar eso bien. Y se da la circunstancia de que no he tenido una pareja tan comprometida políticamente como lo he sido yo. ¿Deja espacio la primera línea de la política para el amor, para los cuidados, para...? Pues hay que gestionarlo bien, ¿eh? Y hay que cuidarlo mucho, porque se te va, ¿eh? Como no sepas controlarlo, se te fastidia la historia. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que tener como una especie de señal permanente de los cuidados, porque la política te absorbe tanto, sobre todo te absorbe en el sentido de que en cualquier hora puede surgir algo que necesite de tu atención. Ese es un problema. Y hay momentos que tú quieres cuidarlo para la pareja y no pueden ser, y son base de conflictos. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que esto no es una cuestión específicamente
de ser una pareja homosexual o heterosexual, yo creo que es transversal y la política ha destrozado muchas parejas y a mí me preocupa eso. Hay que tener mucho cuidado con eso desde el punto de vista emocional y también que no te absorba, o sea, nada te puede valer tanto la pena hasta tal punto que te pueda destrozar una pareja. Y hay que estar siempre con la alerta puesta porque te cambia la vida, eso es verdad. Antonio Maillo, muchísimas gracias por atendernos. Oye, muchas gracias a ti.